Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas. Todos los días les esperamos con la fe de que juntos salgamos adelante en Costa Rica. Vecinos, su programa para conocer la verdad y tomar buenas decisiones. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM. Búsquenos también en Facebook como Vecinos CR. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 del FM estéreo. Recuerde, Radio Actual tiene cobertura en todo el país, inclusive fuera de nuestras fronteras. 10 de la mañana con 2 minutos estamos en su programa Al Descubierto. Muy buenos días, mi estimado Guanelgue. Hoy, y como todos los viernes, viernes de perfiles, con invitado especial. Estaremos conversando con una persona que de una u otra manera haya influido en nuestra sociedad, en nuestros pensamientos, y de varias maneras todos la conocemos. Como siempre, invitado especial con él. Muy buenos días a todos ustedes. Saludos a Erika Otto en cabina, a nuestro invitado que ya lo voy a presentar, y a todos ustedes que nos acompañan todos los días de 10 a 11 de la mañana en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM. Reiterarles el agradecimiento por estar en sintonía. Y hoy nos acompaña don Albino Vargas. Don Albino Vargas es un sindicalista costarricense, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la ANEP. Tenemos el honor de contar con don Albino hoy en Viernes de Perfiles para conocer un poco más de su vida, también de todo su trabajo, y conocerlo más, don Albino, porque siempre lo vemos ahí en televisión, lo vemos dando luchas en la calle, lo vemos con mucha gente, pero también es importante conocer más de su persona. Gracias por estar hoy en el programa Al Descubierto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. El honor es mío, de verdad. Yo les agradezco mucho. Efectivamente, pues sí, aquí estoy listo para lo que ustedes quieran preguntar. Muchísimas gracias, sí, don Albino. Don Albino, tal vez para contextualizar un poco y para que la gente que lo ha visto a usted tanto a través de la televisión, de la radio, en sus luchas, en todas esas defensas de temas sindicales y otros temas, tal vez no conocen cuáles fueron los inicios acerca de la niñez, de la juventud de don Albino, y queremos en este programa que todas esas personas que lo han visto ahí usted luchar, gritar con muchas ganas, defender, qué es lo que hay detrás de todo eso. Tal vez si empezamos un poquito a hablar de su niñez, de dónde estudió, cómo fueron esos primeros pasos. Bueno, primero es importante aclararles que yo soy la cara visible o la más visible de un equipazo que forma la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, ¿verdad? Es decir, yo soy escuela de la ANEP, ¿verdad? Recuerde que esta organización va a cumplir 62 años ahora en agosto. No nació ayer, claro, ¿verdad? Es una organización ya legendaria, forma parte de la institucionalidad democrática del país. Nos dedicamos a la defensa de los derechos laborales, económicos, social, de la clase trabajadora, según la Constitución, según las leyes, según los tratados internacionales, y abrimos hace tiempo otra beta de trabajo que es pensamiento, propuesta país, análisis de la realidad nacional desde la perspectiva obrera, por supuesto, para generar propuestas, pero de eso podemos hablar en otros momentos. Bueno, yo en estos momentos yo tengo 64 años de edad, los cumplí el 3 de abril, soy oriundo de Guadalupe, Goicoechea, del barrio San Gerardo. Estudié en la escuela Pilar Jiménez, pero como había tanto niño en aquella época, abrieron otra escuela que hoy día se llama América Central. Entonces me pasaron en segundo grado
Luego pasé al Liceo Napoleón Quesada Salazar de Guadalupe. Ahí estuve de primero a quinto año entre 1969 y 1973. Voy a rajar un poquillo. Fui bachiller de honor. En aquel tiempo, ser bachiller de honor era no hacer los exámenes de bachillerato. Pues había sacado buenas notas los 5 años. Eximido. Eximido, exactamente. Eximido. Soy el hermano mayor. Tuve una madre excepcional, una madre trabajadora, luchadora. Ella toda la vida quiso a un único hombre, ¿verdad? Que es mi padre, Cristóbal Vargas Güero, chofer de autobús y trailero, y yo soy producto de un amor entre ambos, de la segunda relación de pareja de él, ¿verdad? Porque él ya era casado, se separó de su hogar original cuando conoció a mi mamá, y de esa relación nací yo. Tiene medios hermanos, probablemente. Tengo como 9 medios hermanos, ¿verdad? Bastante grande la familia. Sí, mi papá creo que era muy travieso, ¿verdad? No había tele, como dicen. No había tele. No, incluso cuando mi papá murió, ese día yo conocí como 3 o 4 más. Ahí apareció más familia. Apareció más familia, ¿verdad? Y entonces, básicamente sacamos el hogar, mamá y yo, ¿verdad? Entonces yo, pues desde chiquitillo, tenía que ayudar con el cuidado de la casa para que mamá nos llevara el sustento, porque papá era muy inestable. No estoy juzgando, estoy contando lo que es la realidad que teníamos, ¿verdad? Entonces mi mamá trabajaba en la compañía Numar S.A. y como tenía ese marimbero, ¿verdad? Claro, tenía que... ¿verdad? Entonces a mamá le dieron una casita en el proyecto de vivienda de la Asociación Solidarista de Empleados del Numar, vea usted, ¿verdad? Entonces ella la beneficiaron, y entonces a mitad del curso lectivo de 1973, yo ya por salir nos pasamos, ¿verdad? Pero mamá decidió que no nos iba a cambiar de escuela, ni mucho menos de colegio, ¿verdad? Porque yo estaba en quinto año, pero el hermano mío que me seguía, Efraín apenas estaba saliendo de sexto. Entre Efraín y yo hay una mayoría de 5 años. Luego viene Angélica, luego viene Norman, luego viene Iliana, luego viene Javier, luego viene Vera, ¿verdad? Y así fuimos ese montón, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía con la ayuda de mi mamá era salir del colegio, que mis hermanos salieran de la escuela, ¿verdad? ¿Usted se echó una carga o asumió un rol paterno, digamos así, ¿verdad? Y entonces los que salían de la escuela me esperaban a que yo lo recogiera, íbamos a la casa donde vivíamos y nos íbamos los 7 en bus, ya los choferes de bus se nos conocían, ¿verdad? Y mira el marimbero, entonces nos íbamos en el bus de Guadalupe hacia el centro de San José para ir a buscar el bus de Alajuelita. Y en ese entonces no había tanto problema como ahora, haber niños ahí solos en el bus y toda la cosa. No había tanto problema como ahora, y entonces ya para el curso del 74, ya mis hermanos fueron matriculados en la escuela Abraham Lincoln o en el Liceo de Alajuelita, empezaron ellos, y yo entré a la Universidad de Costa Rica. En 1964 yo hice estudios generales en la Universidad de Costa Rica. Llevé varias materias ahí de las carreras que yo pensaba sacar, pero desde ahí ya yo estaba contaminado con luchas sociales y eso. A mí me gustaba mucho leer en ese tiempo, y yo recuerdo que estando en quinto año había una experiencia en América Latina. Bueno, estaba la Revolución Cubana, ¿verdad? Era en su apogeo, pero había una experiencia en América Latina que me llamó mucho la atención, que fue la de Salvador Allende en Chile, ¿verdad? Y como yo era uno de los mejores alumnos
de secundaria, don Pepe Figueres, gobernante de entonces, 70-74, don Pepe había firmado había un convenio cultural entre Chile y Costa Rica. Además, Chile tenía una gran tradición de apoyar a estudiantes costarricenses. Entonces, si Allende hubiera terminado su gobierno, a lo mejor yo hubiera sido beneficiado con una de esas becas porque era candidato y habría terminado estudiando en Chile. Claro. Pero no pude, porque a Allende le dieron un golpe en septiembre, ¿verdad? Lo derrocaron en septiembre, ese genocida Pinochet. Después se descubrió que era. Sin embargo, ya yo seguí y tuve un profesor, tuve dos profesores en generales geniales, ¿verdad? Que sí, hay profesores que marcan, que marcan, sí. Uno de ellos es costarricense, insigne hombre de letras, que ya murió, Isaac Felipe Azofeifa, ¿verdad? Que ahí en el INS hay una frase de él, ¿verdad? De verdad, hijo, todas las estrellas, muy lindo, y que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Bueno, don Isaac Felipe me dio la cátedra que se llamó Historia de la Cultura, y me ayudó a tener una visión humanista del desarrollo, de la vida, de la inclusión social. Y un profesor recién llegado de Chile, exiliado, todavía vive, don Helio Gallardo. Me dio una cátedra que se llamaba Pensamiento Iberoamericano. Y oiga, perdónme que raje, fue el único estudiante que le saqué un 10 en la cátedra, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo empecé a ligarme a la lucha social, al pensamiento. Usted dijo, yo calzo aquí, perfecto. Yo calzo aquí. Algunos de mis detractores dicen que seguro soy un resentido social, y no, porque había un estado social en Costa Rica, y a pesar de que éramos muy pobres, y el trabajo de mi madre sobre todo, aún así con el estado social que tuvimos salud, tuvimos educación. Yo a los 64 años estoy gozando de buena salud gracias a ese estado social que invirtió en atención primaria, y yo fui beneficiado de la atención primaria en salud, de la leche que daban en los comedores escolares públicos, y el queso amarillo, todavía me acuerdo, ¿verdad? Que daban. Entonces, y entré a la universidad, entré de noche, sí, porque había que bretear para ayudar a la casa. Pero ahí estaba la universidad pública. Después me pasé a la Universidad Nacional y estaba en boga, todavía más contaminado uno, porque estaba en boga la solidaridad del pueblo costarricense contra la dictadura, a favor de los sandinistas, y contra la dictadura de los Somoza. Todo el mundo en Costa Rica estaba a favor de los sandinistas. Claro. Ahí hay largas historias sobre ese tema. Ya yo había conocido a Liberación Nacional, ¿verdad? Ya yo había conocido el pensamiento de Liberación Nacional. Estuve ahí un tiempo. ¿Cómo qué edad tenías ahí, don Albino? Mire, estoy hablando que yo tenía... unos 20 años. Sí, entre 18, 19, sí, 20 años. Saliendo de la... Bueno, estabas en generales de la UCR. En generales de la UCR con 18 años. Claro. Con 18 años, ¿verdad? Don Albino, en su paso por la escuela o por el colegio, ¿participó usted de esas placitas públicas, de esos partidos políticos que se hacían dentro? Ah, sí, claro, sí, en los gobiernos estudiantiles. En el NAPO, que era muy fuerte. Que era muy fuerte eso, sí, estuve en un partidillo del NAPO. No como candidato, sino como simpatizante. Luego me enteré que algunos compañeros de la política en Napoleón terminaron en un grupo de izquierda, que se llamó la Organización Socialista de los Trabajadores, la OST, pero yo no avancé a tal nivel, ¿verdad? Porque mi madre era liberacionista. Pero si nace esa espinita desde el colegio, sí, por ser parte de... Sí, no, pero de hecho yo tuve un bautizo de calle. Yo tuve mi primer bautizo de calle en 1970, estando en segundo año, con la lucha contra la Alcoa. Aquella famosa lucha, ¿verdad? Y yo recuerdo que los profes nos llevaron a todos al auditorio del Liceo Napoleón Quesada Salazar, porque iban a llegar unos diputados a hablarnos de la importancia de esa lucha, y uno de esos diputados de ahí me marcó mucho,
Después descubrí quién era y llegaría a ser presidente de Costa Rica. Uno es ese señor se llamó don Rodrigo Carazo Odio, a quien respeto profundamente, porque más después en la lucha sindical me lo encontré en los 90s, cuando él hizo un movimiento que se llamó Consejo de Defensa de la Institucionalidad, para defender al Instituto Costarricense de Electricidad, que ya había corrientes devoradoras. Desde esa época ya le estaban volando al ICE, desde esa época le estaban volando al ICE, y él hizo una coalición con otros insignes costarricenses de antaño, que todavía estaban vivos, algunos ya murieron. Recuerdo a don Julio Suñol, recuerdo a don Cristian Tatembac Iglesias, bueno, don Rodrigo ya murió, se me olvidan otros, ¿verdad? Pero eran costarricenses que venían de los 40, vea qué interesante, de los 50, ¿verdad? Y ya sentían pasos de animal grande con el neoliberalismo que quería comerse a las instituciones, ¿verdad? Entonces ya yo estaba en ANEP, ya había caído en ANEP, yo estuve en otro bautizo de fuego como sindicalista. Ustedes pueden revisar la historia, la huelga penitenciaria de 9 días, tengo en mente porque yo trabajé esa huelga del 18 de junio al 25 de junio de 1984, gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez. ¿Y ese qué tema era de él? Eso era una huelga de la ANEP, propiamente de la ANEP, para que los empleados penitenciarios tuvieran derecho a tener anualidades. En aquel tiempo los empleados de las cárceles no tenían anualidades, ¿verdad? Ni los cuerpos policiales. Entonces salió una ley 6836 creo, en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, que dictaminó: se acaba la discriminación, no va a haber empleados públicos de primera ni empleados públicos de segunda, todos van a tener derecho a que tengan anualidades. Entonces a mí, el secretario general de la época: mira, vos sos trabajador penitenciario, ya yo trabajaba en el sector público, ya había conseguido un bretecillo por el servicio civil de oficinista 1. ¿En dónde? En las cárceles, Ministerio en el Ministerio de Justicia. Sí, yo conozco las cárceles por dentro, ¿verdad? Pero por ser funcionario, ¿verdad? Claro. Bueno, ya esto se anduvo por allá adentro. Un día la volví a recordar, ¿verdad? Yo trabajé en la cárcel de San Sebastián, en el complejo La Reforma, en el centro de menores varones cuando estaba en Tierra Blanca de Cartago. Fue su primer trabajo, el Ministerio de... Y ahí terminé mi vida laboral. Mi vida laboral la terminé. Después salí por cuestiones sindicales, sin perder el trabajo, sin perder el puesto, a tiempo completo en ANEP. Pero esa huelga está en historia. La primera huelga de personal de cárceles en América Latina la hizo la ANEP, y yo era el principal promotor de esa huelga, ¿verdad? Entonces ya yo venía, ya le dije, bautizado de lo que pasó en Alcoa, ¿verdad? Ya todas esas ideas que ya uno tiene, y caí en el sindicato correcto, que fue la ANEP, ¿verdad? Que es una verdadera escuela. Entonces ahí estuve en las bases de la ANEP hasta 1990, ¿verdad? ANEP era un sindicato rojo en ese momento, completamente rojo, copado por el Partido Comunista Vanguardia Popular. Pero usted estuvo en Liberación Nacional. Y luego pasé a Pueblo Unido. Correcto. Tu influencia también fue por tu mamá, que era liberacionista. Mi mamá era liberacionista. Y ella también se metía, le gustaba el No, tema. De ella no podía, ¿verdad? Ella simplemente simpatizaba, adoraba mucho a don Pepe, ¿verdad? Luego conocía algo de Rodrigo Facio Brenes, ¿verdad? Y luego siempre el último gobernante del cual ella me hablaba a mí era de Daniel Oduber Quirós. Porque en el gobierno de Daniel Oduber Quirós parece que salió la última ley de alcance social, que fue la ley de asignaciones familiares, ¿verdad? Que la que fundó el IMAS y todo eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, yo conocí los programas de formación político sindical del Centro de Estudios Democráticos de la América Latina. Era ejemplo, el CEDAL América Latina era un centro de formación para jóvenes prospectos, ¿verdad? En la política, en el CEDAL La Catalina. Pero ya algunas cosas ya a mí no me gustaban de Liberación Nacional. Ya sentí que estaba abandonando sus principios, ¿verdad? Ya viene el primer programa de ajuste estructural, el primer PAE,
precisamente con Luis Alberto Monge Álvarez. Nos llevamos ese bombazo, ¿verdad?, de Luis Alberto Monge contra la ANEP, ¿verdad? Luis Alberto Monge Álvarez contra la ANEP en las elecciones de ANEP del 84. Y ya yo había tenido contactos con la izquierda de entonces, en la coalición Pueblo Unido, y dentro de la coalición Pueblo Unido, el partido Vanguardia Popular. Fui militante también del partido Vanguardia Popular. ¿Ellos te buscaron o vos fuiste? No, yo fui llegando, ¿verdad? Y uno de ahí pues empieza a conocer gente en la lucha, en la solidaridad por los sandinistas, en la solidaridad con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces uno conoce mucha gente y termina uno militando. Yo milité hasta 1986, 3 años antes de la caída del muro de Berlín. En el 86 yo mandé todo al carajo, con todo el respeto de la palabra, y me dediqué solo al bretecillo, ¿verdad? Ahí en el Centro de Orientación Juvenil Luis Felipe González Flores, a ver si terminaba el estudio, ¿verdad? Pero esa cosa, la lucha social te contamina ahí, la huelga bananera de 1984, ¿verdad? Esa histórica huelga bananera, ¿verdad? Entonces vieran ustedes que se cae el muro de Berlín, y en ANEP, muy coloreada, empiezan a pensar en algún individuo que venga a darle una cara fresca al sindicato y que no estuviera tan coloreado. Y ese majecillo era yo, ¿verdad? Ese majecillo, a mí me invitan a una papeleta en 1990. Me proponen a una papeleta fresca, digamos, ¿verdad? ¿Qué edad tenía? Mire, yo tengo, en 1990, tengo 56 y 90, 32 años, saque la cuenta, ya me fallan las matemáticas. Se andaba por los 30. Casi estaba llegando a los 30, 32, por ahí. Don Albino, pero siempre en estos movimientos, estas asociaciones o estas agrupaciones siempre buscan refrescar. Claro. Y hay personas que aparecen, digámoslo, en el momento justo y adecuado. Sí, pero conmigo pasó algo raro. Pero después hay que formar ese liderazgo, porque si no es uno el títere de la gente que lo montó, digámoslo así. Bueno, en ese momento, como yo pues ya tenía un trajinear. Sí, ya tenía su escuela y todo. Había leído, había estudiado, había estado en la calle, había tenido contactos internacionales. Entonces, como se cayó el muro de Berlín, pues una de las cosas que yo planteé era que la ANEP necesitaba independizarse de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, porque si usted revisa la historia de la ANEP, antes de mi llegada fue coto de caza de Liberación Nacional, del Movimiento Revolucionario del Pueblo, del Partido Socialista, del Partido Vanguardia Popular. La Unidad intentó también en su momento, ¿verdad? La verdad es que yo llevé con un movimiento compañero la importancia de que la ANEP se desprendiera de todos los partidos políticos. Y ya usted había salido de Vanguardia y toda la... Ya había salido de Vanguardia, ya había salido de Liberación, y que la ANEP empezara a tener pensamiento propio, ¿verdad? Que nosotros teníamos que buscar gente que nos ayudara a pensar, gente de distintas corrientes filosófico-políticas. Y viera usted, ahí, perdone la inmodestia, pero es el mejor sindicato en cuanto a pensamiento. Ahí tenemos un legajo, ¿verdad?, que bravo, donde nosotros venimos hace tiempo cuestionándonos el modelo económico, generando propuestas de inclusión social, de movilidad social. Y por eso, de ahí en este momento, pues nos sentimos habilitados para tocar diversos temas, ¿verdad? Que bueno, y yo me siento muy orgulloso de que en este momento nosotros podemos escribir una opinión semanal, ¿verdad?, en la Extra, todos los miércoles, en la Prensa Libre, ahora digital, en una publicación digital que es de la mayor credibilidad en este momento por la diversidad de opiniones, que se llama La Revista. Y finalmente el señor Fred Blazer, dueño de La República, me dio una columna semanal que sale los viernes. O sea, un sindicalista publicando en un diario de negocios como es La República, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ANEP ha construido pensamiento de diferentes sectores, posiciones, y hay otros compañeros escribiendo en ANEP, Maynor Angulo, Jonathan, compañero, ya se me olvidó el nombre y me va a matar,
No lo estoy oyendo mejor. Jonathan, Jonathan, perdóneme Jonathan, pero Mata, ahorita me manda el nombre completo. Jonathan incluso es el caricaturista de ANEP en este momento, ¿verdad? Tiene una fisga para coger un momento político, social y con las posiciones de ANEP y prácticamente lo plasma, va por 52 caricaturas. Flores Mata, Jonathan Flores Mata, ya me acordé, Jonathan, si lo estás viendo. Y también escribe, bueno, esos 3 compañeros que les mencioné escriben, les publican en La Pluma CR, por ejemplo, están publicando en La Pluma, otro sitio digital, y hay un grupo de mujeres luchadoras impresionante, ¿verdad? Es decir, María Laura Sánchez Rojas, una socióloga en la formación, allá en el liderazgo municipal, Rebeca ayudándonos a crecer en los municipios, Rebeca Céspedes Alvarado, Lidia Lacayo, ¿verdad? Entonces mira usted que es impresionante, muy feliz estoy yo y con los profesionales en derecho que tenemos, ¿verdad? Y sí, creo que sí, tenemos una buena propuesta sindical, con pensamiento social, respetada y combatida, pero no invisibilizada. Bueno, y entonces yo, sinceramente, caballeros, me casé con la lucha social. Mi mamá nos dejó una casita, esa casita, y al final de cuentas mis hermanos se fueron yendo, entonces mi mamá la dejó heredada en 6 partes. A mi hermana Iliana, que vive ahí todavía, y a 4 sobrinos que yo también ayudé a criar. José Pablo, Paola, Fabián y Sebastián. Y Gabriel, ¿verdad? Entonces, ahí por alguna desaveniencia me separé de esa casa y ahora vivo en un apartamentito ahí en Alajuelita. Me pueden investigar, ¿verdad? No tengo... no tiene mansiones. No tengo mansiones, no tengo carro. Todavía me queda una Hakim en Copeservidores y otra en el Banco Popular, que pueden ir a revisarlas. Y esa es mi trayectoria social y política, ¿verdad? Polémica, sí. Puedo, digamos, de verdad agradecerle mucho a miles de trabajadores que creen en lo que yo hago. No estoy interesado en partidos políticos. Usted cerró esa puerta definitivamente. Yo cerré esa puerta, ¿verdad? Yo no quiero ser candidato a diputado ni candidato a síndico en la municipalidad de que vivo. Algunos vienen insistiendo en que Albino Vargas debería ser candidato presidencial y yo quiero decirlo que tampoco estoy interesado. Tengo otra visión construida con la ANEP. Creemos en que la clase trabajadora debe generar fuerte incidencia en partidos políticos, lo hemos hecho, sinceramente, vea, aquí lo digo, lo he dicho. Le ayudamos a Otón Solís en su primera candidatura, ahora reniega de todo eso, pero él llegó a pedir que yo fuera diputado cuando fundó el Partido Acción Ciudadana, llegó a la Junta Directiva Nacional de ANEP. En su segunda elección le echamos el rey, fuimos a pedir por debajo se hace eso, porque los sindicatos no podemos abiertamente estar en política electoral. Con Luis Guillermo Solís Rivera también se le ayudó a cambio de que, y sí honró su palabra, tengo que admitir, que le quitara el veto a la más maravillosa ley laboral después del Código de Trabajo, que se llama la reforma procesal laboral, ¿verdad? Y yo creo que la democracia se construye con la clase trabajadora, organizada en buenos sindicatos, con la clase trabajadora organizada en cooperativas, incluso con la clase trabajadora, si se quiere, organizada en el solidarismo, pero lo que reclamamos es que hace tiempo los gobernantes se han olvidado de la clase trabajadora. Liberación Nacional se olvidó de la clase trabajadora, la Unidad Social Cristiana se olvidó de la clase trabajadora, el Partido Acción Ciudadana tocó las puertas de la clase trabajadora y la utilizó, y hoy puedo decir con conocimiento de causa que el Partido Acción Ciudadana es el partido más antisindical de los últimos tiempos. Don Albino, los gobernantes o digamos los políticos se han encargado de desvirtuar la labor de los sindicatos. Por supuesto, muchos políticos nos han utilizado, ¿verdad? Y todavía hay colegas sindicalistas que creen
en esos políticos, porque también hay que diferenciar, ¿verdad? Tenemos el problema de satanizar a todo mundo, ¿verdad? Satanizar a todo mundo y que todos los políticos son malos, perversos, y no es cierto eso. Eso es un gran error, tal vez nosotros mismos lo hemos cometido, porque hay políticos que han venido de verdad ya tomando conciencia de que efectivamente a Costa Rica la desigualaron completamente. Costa Rica perdió el equilibrio, o nos hicieron perder el equilibrio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra, en mi criterio, tienen que entrar los sindicatos, los buenos sindicatos, ¿verdad? Tienen que entrar a posicionarse, a demandarle a los políticos. Ve, ahí está la Constitución que nos dejaron en 1949, ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Costa Rica es un país que raja. Y ahora nos hemos llevado una vergüenza mundial, porque acaba de ser destapado el trabajo esclavo en la zona norte, así, trabajo esclavo, ¿verdad? Y mira qué interesante, y yo espero que ustedes sean testigos de un acontecimiento todo el país. Hay empresarios honestos en la zona piñera que han dicho: señores de la ANEP, queremos hablar con ustedes, porque nosotros no somos de ese empresariado sucio, ¿verdad? Respetamos la legislación social y queremos, y bueno, y eso viene, ¿verdad? Entonces lo que le quiero decir es que y además un movimiento sindical que piensa, y nosotros somos un movimiento sindical de pensamiento, perdón el modestia, y no de un super Albino o un super Walter Quesada, que es mi compañero querido en estos momentos, que ayuda a llevar la carreta pesada que tenemos en la lucha social al frente de la ANEP. Compañero Walter Quesada Fernández, un luchador social insigne, ¿verdad? Valiosísimo elemento de la democracia social. Y entonces lo que yo quiero decirles es que lo que peleamos es eso, un lugar para la clase trabajadora en la definición del futuro del país. La clase trabajadora, ya le digo, en este caso organizada en buenos sindicatos, sindicatos honestos, transparentes, no sindicatos oportunistas que andan viendo a ver cómo recogen las migajas que le dan desde el poder. No, señor, queremos nosotros dignidad obrera, dignidad social, y mucha sangre ha corrido debajo del río para que los trabajadores tengamos derechos laborales, económicos y sociales. Un saludo para John Cortés, para Laura Bogantes, para Nicole Morales, para Arias Luis, para Alexander Rivera, también para don Jorge Mayrol Alfaro, Hugo Alberto Gómez, Miguel Gutiérrez, todas las personas que nos estén enviando su reporte de sintonía, sus consultas y comentarios a través de las distintas redes sociales. También le envían un saludo aquí a través del WhatsApp de su programa El Descubierto. Un saludo para Albino, de su compañero de escuela en Guadalupe, Goicoechea, Jorge González. También tenemos otro comentario a través del Facebook. Dice lo siguiente: don Hugo Alberto Gómez Víquez: necesitamos 100 albinos en Costa Rica para denunciar los chorizos de los políticos y gobiernos nefastos como los gobiernos del PAC. Guanelgue. Qué interesante, don Albino, porque en todo este tema, y lo hablamos nosotros, Eric y yo, antes de solicitarle a usted que viniera aquí a nuestro programa, de que con el tema sindicalista, su persona, usted ha marcado historia en el país, les guste a algunos y a otros no les guste, porque definitivamente, más en estos momentos, el país está polarizado. Y lo vemos tanto los empleados públicos como el sector privado. ¿Cómo ha visto usted esa polarización que se ha generado? Bueno, mire, eso es de las cosas más infames que ha ocurrido en los últimos tiempos, de las más injustas, ¿verdad? Los empleados públicos han sido víctimas de la más grande campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que yo jamás he visto en historia nacional. Infame, una campaña infame. Porque yo siempre he dicho, cuando hablen de los empleados públicos, ¿de cuál segmento quieren hablar? Meten a todos en el mismo saco. Así es. Nosotros estamos en contra de los salariazos de lujo, de los reguladores, por ejemplo, o de la alta magistratura del Estado, o de gerentes bancarios que tienen 18 millones de salario. Nosotros siempre hemos criticado eso. Y perdónenme los compañeros de las universidades, en algunos casos de académicos de lujo, ¿verdad?
Pero ese no es el punto, ¿verdad? Y nos quisieron llevar a ese punto, primero para confrontarnos con la empresa privada. Yo quisiera que esos medios de comunicación que han vilipendiado a los empleados públicos se dignaran a subir a un fortín y vieran cómo trabaja un policía penitenciario, se dignaran a ir a una comisaría de la fuerza pública o ante los compañeros de la policía de fronteras, o vayan a ver cómo estamos perdiendo los parques nacionales y las áreas de conservación, ¿verdad? Porque la política pública abandonó todo eso. ¿Y cuánto gana un guardaparques? ¿Y cómo tiene que ser un guardaparques? Se compra su propio equipo, se compra sus cosas. Lidiar con el crimen organizado, con el narcotráfico sofisticado, con la más alta tecnología ahorita, ¿verdad? Vayan y lidien con eso. O vayan donde las señoras de los Ensinay. Las señoras de los Ensinay que cuidan a los chiquitos de madres solas, jefas de hogar en este momento, ¿verdad? O vayan a las cárceles, donde los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados saturados, presionados, ¿verdad? De lo que demanda la atención de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Y yo no niego que hay corrupción, claro que sí, hay corrupción en partes importantes del sector público y hay que limpiar la corrupción. Sí, yo no creo que pueda haber un jefe de segunda, con todo respeto, de segunda categoría en escala salarial, de acueductos de alcantarillado, y vaya y exhiba: tengo una Toyotona nueva o un carro nuevo, como me lo denunciaron hace poco, ¿verdad? Es decir, efectivamente hay que limpiar el sector público de esos malos empleados públicos que han venido afectando a todos. Pero de ahí la satanización completa, ¿verdad? Cuando usted tiene un exministro de Hacienda que se acaba de ir, no, que lo acaban de echar, a Rodrigo Chávez Robles lo acaban de echar, ¿verdad? Porque dijo 2 herejías, ¿verdad? Él dijo que son 3.800 millones de dólares la evasión anual en Costa Rica, ¿verdad? Y usted tiene importantes firmas empresariales de renombre, sospechosas de toda duda, que dicen: no declaro impuestos porque no tuve utilidades este año, ¿verdad? Y entre esas está el BAC San José, que ayer echó a 300 y resto. ¿Y dónde estaban las autoridades tributarias? ¿Dónde estaban las autoridades tributarias cuando se estaban cometiendo estas barbaridades? Pero sí hay que volarle filo a los empleados públicos, y hay que decir, y Carlos Alvarado diciendo, póngale impuesto al salario escolar, cuando Carlos para Alvarado, negociar lo de la canasta básica. No tenía que ver nada lo uno con lo otro, simplemente para seguir exacerbando el odio, el ataque a los servidores públicos, ¿verdad? Y no dice Carlos Alvarado nada de que revisemos el salario mínimo que se paga en empresa privada. Revisemos si está alcanzando a la gente. ¿Me entienden? Todas son de esas cosas con las cuales uno está muy enojado, muy indignado, sobre todo con don Carlos Alvarado, que visitó el local de la ANEP en 2 o 3 ocasiones en campaña electoral, ¿verdad? Y recuerdo, invocando la memoria de mi Santa Madre que está en el cielo, cuando dijo: Albino, si yo gano la elección la misma noche en que me proclamen presidente, yo lo primero que voy a hacer es convocar a un gran diálogo a empresarios y a sindicatos para que discutamos el problema fiscal del país. Y no, don Carlos Alvarado traicionó, y para mí es un estafador político, lo he dicho, porque lo que dijo en las sedes sindicales, y anduvo en varias sedes sindicales, en cuenta la nuestra, lo deshonró completamente. Entonces no puede ser posible que un ciudadano que aspire a la presidencia de la República sea tan incongruente, tan inconsecuente, y que esto no se pueda denunciar y que todos nos quedemos callados. No, la ANEP no se quedó callada. Y a lo mejor estamos pagando un precio muy alto, pero no nos quedamos callados, porque él nos dijo otras cosas a nosotros. Pero ya ustedes tenían un antecedente con Luis Guillermo, ¿o no? Sí, teníamos un antecedente con Luis Guillermo, y con Luis Guillermo honró su palabra.
La reforma procesal laboral, la honró. Ahí, critíquenle todo lo que quieren, pero con nosotros honró su palabra, cumplió. El día de hoy estamos hablando con el señor Albino Vargas, quien es el secretario general de la Asociación de Trabajadores, Sindicato de Trabajadores Públicos y Privados. Vamos a ir un momentico a una pausa y ya casi regresamos con todos ustedes. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Regresamos. Estamos en su programa. Estamos aquí discutiendo con Otto. Viera qué pleito hay aquí conversando sobre ese tema de empleado público y el sector privado. Qué interesante. Don Albino ha sido muy claro. Esto me parece que es importante mencionarlo. Sí. Don Albino ha sido muy claro en que la lucha que él realiza desde el sindicato, desde el sindicalismo, no es a favor de todos los empleados públicos. Existen empleados públicos buenos y existen empleados públicos malos. Eso es importante que lo entiendan. Que es la minoría. Hay categorías. Y hay categorías. Eso sí, eso no se puede, eso puede negar. Sí. Don Albino, ¿cuál ha sido la lucha más fuerte que usted ha dado? Recordamos el tema del TLC y todo esto. Bueno, el TLC, digamos que no las ha dado Albino, las más ha dado. Sí, pero digamos que usted ha estado ahí involucrado. Estado ahí. Pues el TLC, el Convoice, contra el monopolio de la revisión técnica vehicular, ¿verdad? Porque ahí los monopolios privados nadie los sataniza. Los monopolios públicos sí son objeto de ataque. La revisión técnica vehicular es un monopolio. Y luchamos contra eso, ¿verdad? Ahora la última que dimos, la del combo fiscal, ¿verdad? Que vea usted las vueltas de la vida, hoy nos dan la razón. En aquel momento, vagabundos, haraganes, corruptos, ¿verdad? Porque estábamos dando la lucha contra el combo fiscal. Viene y empieza el combo fiscal a enseñar los dientes y ahora mucha gente dice que teníamos razón, ¿verdad? Cuando estábamos en esa lucha, yo prácticamente casi no podía salir a la calle porque la colección de menciones a mi madre era lo mínimo que yo recibía. Era peor que un árbitro. ¿Verdad? Peor que un árbitro, ¿verdad? Medio clásico. Le gané a los árbitros de medio clásico, ¿verdad? Y ahora con el IVA que ahogó a tanta micro, pequeña y mediana empresa antes de la pandemia,
¿verdad? Yo iba al mercado central a veces a comerme un cevichito, ¿verdad? Y la señora que me lo vendía, vea, don Albino, tuve que cerrar ese otro localito y no puedo con el IVA. Usted tenía razón. Usted tenía razón. Ustedes tenían razón. Ustedes, los sindicatos, tenían razón. Efectivamente teníamos razón. Y se han arrepentido los diputados. Ahí tuvieron que empezar a corregir con las municipalidades, sacarlas de la regla fiscal, sí, que viene en el combo fiscal. Están a punto de corregir el leñazo a la canasta básica, pero el gobierno muy hábilmente, entre comillas, está jugando sucio y lo mezcla con el impuesto al salario escolar. Nada que ver, son proyectos aparte. Si quiere, saquen solo el de la canasta básica, ¿verdad? Y usted sabe que el Fondo Monetario Internacional, oiga, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que hay que ponerle impuesto solidario a las grandes fortunas. Y aquí nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de eso, ¿verdad? De ponerle por la pandemia un impuesto solidario a las grandes fortunas recomendado. Ya se hizo en Chile, ya se hizo en México, creo que se está haciendo en Argentina. Y aquí nuestro gobierno no se atreve a hablar de eso. Don Albino, con el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿cómo considera usted que fue el trabajo de la prensa? Porque sabíamos, mucha gente conocía que iba a haber un impacto importante, pero definitivamente hay mucho desconocimiento en la población. Hubo mucho desconocimiento y hubo mucha manipulación mediática. Sinceramente hubo mucha manipulación mediática. Afortunadamente, hoy en día contamos primero con programas como el suyo, ¿verdad?, que nos permiten plena libertad de expresión, y se los agradezco y les deseo mucho éxito, porque el programa como los de ustedes oxigena la democracia, y necesitamos que la democracia se oxigene en materia de comunicación e información, ¿verdad? Usted puede estar de acuerdo conmigo o no con lo que diga NEP, pero usted me trae aquí y me permite dar su criterio y dar su mi opinión. Criterio, ¿verdad? Lo que no sucede con esas señoras de la radio, ¿verdad?, que se creen las dueñas de la opinión pública, y llámenme a fulano, y llámenme a mengano, ¿verdad?, como si ellas fueran el alter ego de la libertad de comunicación. Bueno, ustedes han roto eso, las redes sociales han roto eso. ANEP está invirtiendo mucho en redes sociales. Sí, con todo el tema que estás hablando de expresar el tema de sus pensamientos, su ideología, ideología que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos rompiendo. Otros programas como el suyo también lo están haciendo. Entonces poquito a poco ahí vamos permeando sensibilidades, tratando el equilibrio. No me compre a mí el 100% de lo que yo digo, pero deme el derecho de ponérselo en la mesa para que usted lo contraste, ¿verdad? Cuando yo veo ese nombramiento que le hicieron a la señora Nancy Muñoz, que se va a ganar 3.300.000 pesos mensuales, y que la acaban de nombrar, y cuando termine este gobierno ella habrá recibido 80 millones de pesos. Y yo me cuestiono, entonces, ¿dónde estamos, verdad? ¿Para quién se está gobernando? ¿Para los amigotes o para la gente? ¿Para las lealtades políticas o para la inclusión social? Y yo creo que no se está gobernando así. Cuando yo veo que ese tren eléctrico nos lo quieren meter a como de lugar, con las finanzas públicas electrocutadas, con la caja que está, y que nos dicen que, oiga, yo no me voy a montar en ese tren eléctrico, pero voy a tener que pagar porque hay que darle a la empresa que lo gane un subsidio estatal entre 50 y 150 millones de dólares al año. Eso es correcto en este momento. Eso es correcto. O la carrera loca porque ese tren eléctrico se apruebe, tiene que ver con licitaciones, y tiene que ver con consultorías, y tiene que ver para que las ganen amigotes cercanos al gobierno. No, eso no se vale. Eso tiene que ponerse ante la opinión pública. Hay que hablar de eso. ¿Quién está detrás de eso? Sí, ahí está un superministro que tiene Carlos Alvarado, que se llama André Garnier Cruce, en la sombra el tipo, y le llaman ministro de enlace con el sector empresarial. ¿Con cuál sector empresarial? Me disculpan, ¿con cuál se enlaza él? No creo que con las micro, con las pequeñas, que las medianas empresas que están agobiadas, que están quebrando, que están cerrando. No sé. Entonces, cuando un sindicato como ANEP pone esto en la mesa, entonces
y nos vuelan filo. Pues que nos vuelen filo, pero hay que poner esto, porque eso pone en discusión cuál es la realidad del estado de la clase trabajadora y cómo se están tomando decisiones que no son justas, equitativas, de inclusión social. Tenemos mensajes. Un saludo para Israel Víquez Morales, también para Guillermo Vega, por ahí está Jorge Mayrol Alfaro Molina, también don Alberto González, Norma Argüello, Fernanda Gutiérrez, también por ahí está Álvaro Cogui, Paola Araya, también Carlos Chovi Alvarado, que le envía un saludo a don Albino, un saludo combativo para Albino, dice así el señor Chovi. Y para las cientos de personas que están dejando su comentario, les pedimos disculpas, no podemos pasar todos los comentarios, son cientos al aire. Hoy estamos hablando con don Albino, estamos conociendo un poco acerca de su persona, y se dificulta un poco el contestar todas las consultas. Don Albino, nos quedan 2 minuticos de programa y yo quería cerrar con una dinámica en la que le pido sea muy breve. Lo primero que se le venga a la mente, yo le voy a generar ciertas preguntas o palabras y usted la contesta rápidamente. Ok. El aborto. Un tema polémico que nos dividió. Cada cual debería tener su opinión. Cáñamo de marihuana. Estoy esperando cómo se come eso. La pena de muerte. Totalmente en contra. El ministro de Salud, el señor Daniel Salas, está tratando de sacar un trabajo que merece el apoyo ciudadano. lo ha hecho bien, don Daniel. Creo que lo ha hecho bien. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Polémico, el señor polémico, pero hay que ponerle cuidado a las cosas que hace. Muy llamativas. Interesante. Interesantísimo, sí. Daniel Ortega. Bien, al final de su camino creo que traicionó los ideales por los cuales muchos creímos y luchamos y hicimos solidaridad. Nos vamos, Juan Elgue. Don Albino, muchísimas gracias. Empezamos hablando de su vida. Inevitable no empezar a hablar de todos los temas, las luchas sociales. Está pegado a la, todo está, la existencia de uno. Sí, así es, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. No, don Albino, muchísimas gracias a usted por compartir en esta mañana, conocer más del trabajo de la ANEP, conocer de su vida en este espacio que hacemos precisamente para que usted conozca a personas que influyen en el día a día en nuestra sociedad. Gracias, Eric. Un mensaje, don Albino, para todas esas personas que hemos visto a lo largo del tiempo que es muy fácil decir las cosas, es muy fácil manifestarse a través de las redes sociales, pero una invitación a hacer... No, sí, yo les dejo mi número celular, 88397171, cualquiera que quiera hablar conmigo, polemizar, preguntarme cosas, acercarse a la ANEP, es bienvenido. Nada más decirles que este país es tan maravilloso que los que creemos en Dios debemos agradecerle a Dios por haber nacido en Él, pero no dejemos que nos lo roben como nos lo están robando en este momento. Y vamos a dar la lucha hasta el último hálito de nuestras vidas para impedirlo o aportar o evitar que se concrete ese mal pensamiento. Acciones, no palabras, dicen por ahí. Nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta rica conversación. Hoy quisimos que la gente conociera un poco de quién era don Albino y, como dice mi estimado amigo Juan Elgue, inevitable hablar un poquito de todas estas luchas porque son parte esencial de su vida. Sí, porque la verdad es que más de la mitad de mi vida ha estado ligada a la lucha social. Sí, es inevitable. Muchísimas gracias. Recuerde, su cita es a través del 107.1 de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.